¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Espero muy bien. Nuevamente, esta vez, para tomar un tema de aritmética en cuanto a la solución de algunas situaciones problemáticas relacionadas a la gestión de datos. Nos presentan este conjunto de datos donde nos muestran las frutas que más les gusta a un grupo de personas y nos piden elaborar una tabla de frecuencias con estos datos. En primer lugar, como todos sabemos, la tabla de frecuencias viene a ser la representación, en este caso, de un conjunto de datos en los cuales se puede determinar en cada caso su frecuencia respectiva, es decir, las veces que se repite la información en cada una de las variables. ¿Ok? Bien, para poder hacer esta tabla de frecuencias, tenemos varias opciones. Una, por ejemplo, es ir tachando la información que se repite o el dato que se repite. Otra, que yo creo que es mucho más productiva, es la de ir coloreando, ¿no? Ponerle un color, en este caso, a cada uno de los datos. Si tengo 4 datos, van a ser 4 colores. Y de acuerdo al color, estaría tomando el valor total, ¿no? Es importante también saber el número de datos que en este caso nos están presentando. Si podemos observar, vemos que tenemos en la fila 7 datos, en la primera fila, y en la columna tenemos 5 datos. Quiere decir que si yo multiplico la fila por la columna, exactamente voy a tener los datos que en este caso se están presentando en esta columna. Y serían un total de 35 datos, ¿no? Tengo 7 en la fila y 5 en la columna. 7 por 5 sería 35 datos, ¿ok? Bien, ¿para qué nos sirve en realidad la tabla de frecuencias? Una vez que ya la tenemos representada, nos sirve para tener la información resumida y ya sea poder hacer gráficos o también interpretar qué información tendríamos de esa tabla de frecuencias, ¿no? El resultado sería el siguiente. Tendríamos aquí nuestra tabla de frecuencias, las frutas, que en este caso son las variables, el conteo respectivo que se ha hecho, ya sea pintando cada dato o tachándolo, y la frecuencia, es decir, las veces que se repite, en este caso, cada fruta, ¿no? Como podemos observar, aquí la fruta más repetida es la fresa. Le sigue en orden la pera, le sigue el mango y finalmente el melón, ¿no? Con todos estos datos podríamos graficar nuestras gráfica de barras o también las gráficas circulares. Además, también podríamos hallar las medidas de tendencia central, como son la moda, principalmente, que ya sabemos que es aquel dato que más se repite. ¿Ok? En este otro segundo caso, de igual manera, ¿no? Nos dan un conjunto de datos, el cual podemos tenerlos en cuenta. De igual forma, si nosotros contamos la fila, los datos de la fila, de la primera, tendríamos 7. Y los datos de la columna, que también serían 5. Es decir, tendríamos el mismo número de datos de, en este caso, 7 por 5, 35, similar al caso anterior. Entonces aquí nos piden que también elaboremos una tabla de frecuencia de estos datos. Y la información es relacionada a una encuesta sobre la ciudad que fue más visitada por un grupo de personas. Por lo tanto, de igual manera, ¿no? Al final se va a obtener la tabla de frecuencias con los respectivos datos o frecuencias que cada ciudad, en este caso, ha sido visitada, ¿no? Tendríamos el resultado como este. Las 5 ciudades, en este caso, que están dentro de este conjunto de datos, y las frecuencias, las visitas que se han hecho en cada una de estas ciudades, ¿no?
La que puede resaltar aquí, o decir, la de mayor visita fue la del Cusco, que en este caso también se podría considerar una de las medidas de tendencia central, que sería la moda, que sería la ciudad del Cusco, ¿no? La menos visitada fue la de Chiclayo, ¿no? De igual manera, con esta tabla podemos hacer nuestras respectivas gráficas, ¿ok? En este tercer caso, también nos dan ahora una información sobre los datos, muestran el distrito en el que vive un grupo de obreros de una empresa. Y también nos piden elaborar una tabla de frecuencias con la información y nos piden que indiquemos el número de obreros. Entonces, fíjense, después de haber hecho nuestra tabla de frecuencia, sumamos el resultado de las frecuencias y ese resultado es un valor, ¿no es cierto?, numérico. Ese valor significa el total, en este caso, de los obreros. Pero también lo podríamos hallar directamente si contamos la fila, que en este caso tendríamos 8 datos o 8 distritos en la fila, por, en este caso, 5 en la columna. Entonces, si yo multiplico 8 por 5, me daría 40. En realidad serían 40 datos. Eso significa que en este caso el número de obreros también es 40. Ese dato debe coincidir con la frecuencia para cada uno de los distritos. ¿Ok? Entonces, la gráfica nuevamente sería similar a las anteriores. Y aquí tendríamos, en este caso, la variable distrito de los 6 distritos considerados en este caso, ¿no? Por lo tanto, las frecuencias para cada uno de los distritos serían las que observamos aquí. Si nosotros sumamos todo esto, o sea, el total de las frecuencias me debe salir 40, que sería el número de obreros que en este caso se eh, estaría en la muestra como se ha proporcionado, ¿no? De igual manera, esto nos serviría también, como los anteriores, para hacer los gráficos complementarios como es el de barras o circular. En este otro caso, de igual manera, ¿no? Tenemos, dice, este es un conjunto de datos que representan el consumo de carne de un grupo de personas en un restaurante. Entonces, la, la forma como hacer el conteo o, en este caso, eh, llegar a la tabla de frecuencias es la de siempre, ¿no? O pintamos en colores cada uno de los datos o simplemente los tachamos y vamos haciendo el coteo respectivo, ¿no? Y finalmente daremos la frecuencia a la cual, en este caso, establece el conjunto de datos proporcionado. Aquí también nos piden el total de personas del grupo, ¿no? Y eso hemos dicho fácilmente lo podemos hallar, multiplicando el número de datos de la fila por la columna, ¿no? Y aquí tendríamos 8 por 5, es decir, 40 personas han participado en digamos, este conjunto de datos, ¿no? Y aquí los tenemos. Los de mayor consumo fueron los del pollo y pescado, le siguió el de res y finalmente el de cerdo, que fue el del menor consumo, ¿no? En este caso ahora vemos las medidas de tendencia central, moda, mediana y media, ¿no? Y nos dan este primer caso. En este primer caso nos piden determinar la mediana, la moda y la media y nos dan todo este conjunto de datos. Bien, para nosotros dar una solución y responder a este pedido, en este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Primero, ordenar esta información, ¿no? Como son datos numéricos, un conjunto de datos de no muchos, de muchos datos, valga la redundancia, lo primero que tendríamos que hacer es ordenar de menor a mayor. Y una vez que los tenemos ordenados, entonces es muy fácil ya determinar lo que es la moda, lo que es la mediana y la media. En primer lugar, la moda viene a ser aquel dato que más se repite, ¿ok? Ya eso lo hemos indicado eh, como una parte de definición en la parte teórica.
La mediana viene a ser aquel dato central, es decir, si los datos son pares, el conjunto de datos que nos dan son pares, se toman los dos datos del centro, se suma y se divide entre 2. Si son impares, simplemente el dato que queda en el centro de ese conjunto sería la mediana. ¿Ok? Y en cuanto a la media, viene a ser la suma total de todos los datos divididos entre el número total de datos. Y listo. Y estaríamos respondiendo en este caso a lo que se ha pedido en esta situación problemática. ¿Ok? Bien, entonces, primero, el orden, como decíamos, ¿no? Tenemos 4 21, 2 22, 2 23 y 2 24. Entonces, directamente, de aquí podríamos determinar ya la moda. ¿Qué sabemos de la moda? Es aquel dato que más se repite. Entonces, la moda, como está aquí establecida ya, sería 21. ¿Ok? La mediana, como tengo un conjunto de datos, que en este caso es par, porque aquí tengo 2, 4, 6, 8, 10 datos, tomo los dos del centro, ¿no es cierto? Al tomar los dos del centro, no importa que el dato sea par o impar, se hace la suma de los dos y se divide entre 2, como lo vemos aquí, ¿no? Si aquí uno de ellos es par y el otro es impar, no importa, se suma, se divide y también la mediana, no importa que salga con coma decimal, ¿ok? Entonces, de eso no nos preocupemos. Lo que se obtenga de esa sumatoria es el resultado, ¿ok? Si acá hubiese sido, por ejemplo, 23, aquí me hubiese salido 22,5 y eso es válido, esa es la mediana, ¿ok? De igual manera con la media, ¿no? La media, como hemos dicho, es el promedio de todos los números, es decir, sumamos todo y lo dividimos entre el número total, que en este caso sabemos que es 10. Entonces, también yo puedo hacer de esta manera, como se ve, observa aquí. Es decir, si tengo 21 datos que se repiten, lo multiplico por 4 y lo voy sumando. 22 por 2, 23 por 2 y 24 por 2. Al final, el resultado va a ser el mismo, 222. Si lo divido en este caso entre el conjunto total, que es 10, me saldrá 22,2. No se preocupen si es que el número sale decimal, es válido. No siempre todos los resultados van a ser enteros, ¿ok? Entonces, aquí el resultado de este promedio es de 22,2. En el siguiente caso, nos dan una información de una encuesta, ¿no? De un grupo de alumnos de quinto grado respecto a sus tardanzas en un mes. Según la información, nos piden calcular la mediana y la moda, ¿ok? Bien, en este caso, como tenemos un conjunto de datos de, aquí serían 2, 4, 6, 8, 10 por 3 de 30 datos, si queremos ordenarlo de menor a mayor, tendríamos que tener una hoja en forma horizontal y tener la secuencia parecida a la del caso anterior. Que aquí sí, en el anterior es bien sencillo hacerlo porque los datos son un número menor. En cambio aquí, lo que nos va a ayudar a dar respuesta es hacer una tabla de frecuencias, que al final se van a dar cuenta que es, digamos, la misma forma de responder a lo que en este caso nos piden tanto como mediana y moda, ¿ok? A simple vista yo puedo hallar aquí la moda, ¿no? Y ver el valor que más se repite, es decir, la tardanza que más se repite. Y se ve, y si contamos, vemos que la tardanza que más se repite es la número, el que tuvo 1 minuto de tardanza, ¿ok? Pero también si hacemos la tabla de frecuencia, esto nos ayudará a tener más clara la idea, como lo que vamos a ver. Tenemos entonces nuestra tabla de frecuencias de la tardanza desde 0 hasta 4. Con 0 encontramos que hay 5 estudiantes que no tienen tardanza, 1 con 1 minuto, 13, con 2, 6, con 3, 3, con 4, 3. Entonces, ya hemos dicho que el total de datos que tenemos aquí es 30 y coinciden, ¿no?
Si sumamos todo, entonces acá tendríamos 13 más 3 más 3 sería 19, más 5 más 6, 11, 30. ¿Se dan cuenta? Entonces es un número par, el total. ¿Y qué hemos dicho? Que cuando queremos hallar mediana, si se trata de número par, como lo vimos en la anterior, se consideran los dos valores del centro. De igual manera aquí, si yo sé que aquí tengo 30 datos, el número central o los números centrales sería digamos, el dato 15 y el dato 16, como vemos acá. ¿Se da cuenta? La mediana entonces está entre el dato 15 y el 16. ¿Dónde encontramos ese valor? Si nosotros vamos sumando aquí la frecuencia, ¿qué tenemos? Por ejemplo, 5 más 13, 18. Hasta aquí tendríamos 18 datos. Y a mí me han indicado que la mediana está entre 15 y 16. Entonces está dentro de este grupo de 13 datos repetidos. ¿A qué valores corresponde? En este caso a 1. ¿Se da cuenta? Entonces por eso ponemos 1 más 1 sería 2. 2 entre 2 me da 1. Entonces, ¿en qué valores se encuentra, digamos, eh, eh, la mediana entre también 1? O sea, en un minuto. Ese vendría a ser la mediana. Aquí coincide con la moda. Si tú ves, la moda, hemos dicho, es el dato que más se repite. También entonces la moda sería la tardanza 1, como vemos acá. ¿Ok? Cuando se habla de medida de tendencia central, normalmente lo ideal sería que coincidan, pero a veces no coinciden, no, uno es un poquito más, uno un poquito menos, pero lo ideal es que coincidan. En este caso están coincidiendo. ¿Ok? En el siguiente caso nos dan una tabla y de igual manera como la anterior, nos piden aquí que determinemos la mediana y la moda. ¿Ok? Entonces, fíjate, aquí nos dicen que se indica el número de personas que viajaron a España de lunes a viernes. Y nos dan este dato. Aquí directamente, ya podríamos determinar la moda, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la moda sabemos que es el número o la frecuencia, en este caso, la que más se repite. Aquí en lugar de conteo es frecuencia, ¿ok? Entonces, el dato que más se repite es 40. ¿Eso qué significa? Que la moda fue el día miércoles, ¿no? Esa fue la moda. Para hallar la mediana, tenemos que aplicar el mismo procedimiento que hicimos en lo anterior. Si yo tengo 140 datos, significa que yo debo considerar, como esto es par, el dato 70, ¿no es cierto? La mitad, 70 sería, más el dato 71. Y debo encontrar en qué, digamos, este dato estarían 70 y 71. ¿Ok? ¿Y qué vemos? Si yo cuento o sumo desde aquí hasta la posición 40 o hasta la frecuencia 40, ¿cuánto sumaría? 24 más 32 sería 56, ¿no es cierto? Pero me han dicho que hasta el dato 70. Entonces me faltaría. Si sumo hasta 40, los 56 más 40 sería 96. Entonces quiere decir que el dato 70 y el dato 71 está en este grupo de 40, ¿no? De la frecuencia de 40. Y la frecuencia de 40, ¿quién es? La frecuencia de 40 está miércoles. ¿Se dan cuenta? Entonces, miércoles más miércoles entre 2 sería el mismo resultado de miércoles, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la mediana? La mediana sería también el día miércoles, ¿ok? Veamos. Y aquí lo tenemos, ¿no? La mediana, por el cálculo que ya hemos hecho, también sería el miércoles. Y la moda, que también la hemos determinado por ser el que más se repite, miércoles. ¿Ok? En este último caso, nos dan nuevamente un grupo de personas a quien se les preguntó por su estación del año preferida y se obtuvieron los siguientes resultados, ¿no? En este caso tenemos 2, 4, 6 por 5.
serían 30, el grupo que en este caso está aquí es de 30 personas. Aquí solamente me piden determinar la moda, es decir, quiénes tienen mayor preferencia. Y la metodología para poder hacer el conteo, ya saben, como se ha explicado anteriormente, ¿no? O pintando o tachando, ¿ok? Entonces, nuestro cuadro sería el siguiente, ¿no? Aquí tenemos las 4 estaciones, primavera, verano, otoño, invierno, y haciendo el conteo, primavera es 7, verano es 12, el otoño es 7 y el invierno es 4, ¿no? Si sumamos, como les mencionaba, nos da el total de 30, que ya lo habíamos previsto o lo habíamos indicado anteriormente, ¿no? La fila por la columna. Entonces, ¿cuál es la moda? Ya hemos dicho, el dato que más se repite. Entonces, en este caso, el dato que más se repite es el verano. ¿Se da cuenta? Y esa sería la respuesta. Bien, espero que haya sido claro o sus dudas se hayan disipado en cada uno de estos situaciones que se han presentado para este tema. ¿Ok? Bien, nos despedimos entonces de ustedes hasta la siguiente reunión. Agradezco la atención y les reitero nuevamente que tú puedes, no hay nada difícil, todo es posible. ¿Ok?